¿Ven la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Bueno, entonces, después de la última clase fue una introducción muy general, solamente a que contiene de electrocardiograma. Para ello tenemos que saber cómo es un electrocardiograma normal. Para ello vamos a ver cómo calcular la frecuencia cardíaca. Habíamos visto que el electrocardiograma se grafica en un papel milimetrado, en un milivoltio. Para el tema de frecuencia cardíaca, es necesario que sepamos que la velocidad a la cual se encuentra el electrocardiograma que se nos está mostrando está pues a 25 milímetros por segundo. Si esa es la velocidad, en la cual se toma el electrocardiograma, el cálculo de la frecuencia cardíaca se puede hacer. Hay diferentes métodos. El método más fidedigno es ver un complejo QRS y el siguiente, el que le sigue a este complejo QRS que hemos escogido, y contamos el número de cuadraditos pequeños que se encuentran entre cada complejo, entre un complejo QRS y el segundo el siguiente complejo QRS que le sigue, contamos el número de cuadraditos pequeños. Ese número de cuadraditos pequeños lo dividimos, el numerador es una constante que es 1500, entre el número de cuadraditos que estamos encontrando. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo, tenemos el 65, 10, 15, 20 cuadraditos. Al tener 20 cuadraditos, lo dividimos en la constante que es 1500 entre estos 20 cuadraditos, significa que este paciente tiene una frecuencia relativa, ¿no? Entonces, el primer punto a conocer es la velocidad del papel del electrocardiógrafo esté 25 milímetros por segundo. Una vez que nos cercioramos de eso, contamos el número de cuadraditos que existe entre dos complejos QRS consecutivos, y ese número va al denominador, y en el numerador es una constante que es 1500. Entonces, 1500 entre el número de cuadraditos encontrado va a ser igual a la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, frecuencia cardíaca, 1500 la constante, entre el número de cuadraditos. Para el tema de este ejemplo, habíamos visto que esta frecuencia cardíaca está en 75 latidos por minuto, ¿no? Si nosotros hacemos un ejemplo práctico y asumimos que un complejo de curva de un cuadrado mediano y el siguiente complejo QRS se encuentra en el borde final de este cuadrado mediano, cuadraditos en este ejemplo práctico, asumimos que la frecuencia cardíaca está a 300 latidos por minuto. Si asumimos que el primer complejo QRS se encuentra en el borde del cuadrado mediano y el segundo QRS, el complejo QRS, se encuentra a una distancia de 2 cuadrados medianos, ¿no? Vamos a ver que el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Si se encuentra con una diferencia de 3 cuadrados medianos a 75 latidos por minuto, y si se encuentra una diferencia de 4 cuadraditos medianos, la frecuencia cardíaca se encontrará a 60 latidos por minuto. Entonces, han visto algunas veces que para el cálculo de la frecuencia cardíaca uno solo mira a golpe de vista, ¿no? Acá hay un QRS, 1, 2, 3 QRS, esta frecuencia cardíaca está alrededor de 100 latidos por minuto, en forma aproximada. Pero si yo cuento el número de cuadraditos exactos, o sea, 5 cuadrados, 10 cuadrados, 14 cuadrados, 16 cuadraditos en este caso, en el ejemplo, lo dividimos entre 1500 entre 16,
Entonces esa frecuencia cardíaca va a ser en 90 y tantos, ¿no? Que es más o menos en la aproximación que se hizo de la frecuencia cardíaca al golpe de vista, asumiendo que hay una diferencia de 3 cuadrados exactos medianos entre un complejo QRS y el otro. Entonces, una manera rápida, la manera rápida, práctica y exacta, asumir la constante, que es 1500 entre el número de cuadraditos pequeños, o la otra forma, en el golpe de vista, contar más o menos qué diferencia hay entre un complejo QRS y el otro, y más o menos con esta progresión logarítmica de 300, 150, 100, 70, más o menos la frecuencia cardíaca que se encuentra el paciente, ¿no? Son las dos formas rápidas que se utilizan para estabilizar, para encontrar, para determinar la frecuencia cardíaca de un paciente, pero la frecuencia cardíaca de un paciente cuando está en ritmo regular, ¿no? O sea, cuando la distancia entre los complejos QRS, la distancia RR, el espacio RR es constante, es el mismo, podemos aplicar las formas que le he mencionado, o la cuenta de cuadraditos o la forma rápida de golpe de vista de determinar más o menos cuál es la frecuencia cardíaca aproximada de ese paciente. La cosa se complica un poquito cuando tenemos un paciente como el que ven en el ejemplo, que tiene un ritmo irregular, ¿no? En este caso, eh, para términos prácticos, nosotros tenemos que determinar primero la distancia, el tiempo o la distancia de 6 segundos que tenga este paciente, y sabemos que 5 cuadrados medianos hacen un cuadrado grande, ¿no? Y este cuadrado grande en tiempo equivale a un segundo. Entonces, cuando la frecuencia cardíaca de nuestro paciente es irregular, tenemos que tomar 6 segundos, ¿no? O sea, un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos y 6 segundos, ¿no? Un segundo, 2, 3, 4, 5, 6 segundos en distancia en el electrocardiograma. Siempre viendo que la velocidad del papel esté a 25 milímetros por segundo. Entonces, una vez que 6 segundos en tiempo, lo único que hacemos es contar el número QRS que se encuentran en esos 6 segundos, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En este caso, en el ejemplo, hay 12 complejos QRS que se encuentran enmarcados entre estos 6 segundos. Ese número de complejos QRS lo multiplicamos por 10 y eso va a ser la frecuencia cardíaca en un paciente que tiene ritmo irregular, ¿no? La frecuencia cardíaca va a ser el número de QRS en 6 segundos por 10. ¿No? Eso cuando el ritmo es irregular. Cuando decimos que el ritmo es irregular, cuando el espacio RR pues no es constante. Si ustedes miren este espacio RR es diferente a es diferente a este es diferente. O sea, todos los espacios RR son diferentes. Entonces, un espacio RR diferente en todo el trazo, solo se toman 6 segundos del trazo y en esos 6 segundos se cuenta el número de QRS que existen y ese número se multiplica por 10 y ahí podemos calcular la frecuencia cardíaca de nuestro paciente cuando tiene un ritmo irregular. ¿Está claro esto, muchachos? Sí, sí, doctor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Asumo que no. No, doctor. Sí. Ok. Este es un electrocardiograma, un complejo QRS con su onda P y una onda T en un paciente normal. Habíamos dicho que ustedes tenían que leer que era un segmento, que era un intervalo, ¿no? Por ejemplo, este es el intervalo PR, ¿no?
PR. Habíamos dicho que intervalo se denomina cuando están consideradas dentro, entonces es un intervalo. El segmento es donde no se considera, ¿no? El segmento ST se toma desde el final de la onda S hasta el inicio del segmento, hasta el final de al inicio de la onda T, ¿no? El segmento ST va desde el inicio, o sea, desde el final hasta el inicio de la onda T, ese es el segmento ST. Entonces los segmentos no consideran ondas, los intervalos sí consideran ondas. Entonces existen pues el intervalo PR, ¿no? El intervalo QT, que va desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Existe el complejo QRS, ¿no? que comprende la onda Q, la onda R y la onda S, ¿no? El intervalo PR, ¿no? Entonces todos estos segmentos tienen funciones muy específicas dentro del electrocardiograma, ¿no? Por ejemplo, la onda P, ¿qué denota? La onda P denota la despolarización de modo sinusal, ¿no? El intervalo PR lo que denota es el tiempo que transcurre desde el inicio de la despolarización hasta la sístole, hasta el inicio de la sístole, los cuales el intervalo PR sabemos que el tiempo que ha demorado desde la despolarización del nodo sinusal hasta el inicio de la sístole ha sido 120, 140, 180 milisegundos, ¿no? La sístole abarca desde el inicio del QRS hasta más o menos la misma, la sístole, ¿no? Y es importante también tenerlo en cuenta, tenerlo presente en la correlación entre el ciclo cardíaco, ¿no? Es importante conocer. Doctor, disculpe que le interrumpa. Se le está entrecortando. Creo que es la conexión de internet, doctor. Dime. Doctor, disculpe que le interrumpa. Creo que la conexión de su internet está un poco mal porque lo escuchamos entrecortado. Bueno, entonces el pulso nace en el nodo sinusal, ¿no? Viaja por los haces internodales hasta el nodo auriculoventricular, ¿no? Del nodo auriculoventricular, el impulso eléctrico viaja por la rama derecha del haz de His, viaja por la rama izquierda del haz de His para producir, hasta llegar a las fibras de Purkinje y producir la sístole, en este caso ventricular, tanto al ventrículo izquierdo como al ventrículo derecho, ¿no? Desde la despolarización del nodo sinusal hasta la sístole es el tiempo, el intervalo PR que hemos visto en el electrocardiograma, y lo normal es que vaya desde 120 milisegundos hasta 200 milisegundos. Es el tiempo normal, ¿no? El tiempo fisiológico normal que transcurre para la despolarización de los ventrículos, ¿no? Este impulso del impulso eléctrico que se genera en el sistema de conducción eléctrico va a producir pues, las ondas que hemos observado, ¿no? La despolarización del nodo sinusal se va a reflejar en el electrocardiograma como la onda P, ¿no? El impulso eléctrico que nace en el nodo sinusal y llega hasta las fibras de Purkinje hasta producir la sístole va a ser el intervalo PR, ¿no? La sístole va a ser el inicio del QRS hasta la mitad de la onda T, y la onda T pues es la repolarización, el momento en el cual las células se cargan nuevamente para iniciar el siguiente ciclo cardíaco, ¿no? Sabemos que hay un periodo refractario dentro de la célula, en el cual hay un periodo refractario absoluto, o sea,
que si se produce acá en el periodo refractario absoluto, todas las células están despolarizadas, ¿no? Si en ese momento aparece un impulso eléctrico, no va a producir ningún efecto, porque todas las células están descargadas. Eso se llama periodo refractario absoluto. Hay un periodo refractario relativo, donde la mitad de las células están, hay un impulso eléctrico en ese periodo absoluto, en ese periodo refractario relativo, podría desencadenar una nueva despolarización de estas células que ya se encontraban repolarizadas, ¿no? Entonces eso nosotros lo podemos determinar en el electrocardiograma, ¿no? Desde la onda Q hasta casi la mitad de la onda T, ese es periodo refractario absoluto, ¿no? De la onda, de la mitad de la onda T hacia adelante, específicamente la onda T, es refractario, periodo refractario relativo. ¿Por qué tiene importancia esto? ¿Por qué creemos que es importante esto, ¿no? Porque en algún tipo de terapias, como es la terapia de cardioversión, cuando un paciente tiene una arritmia cardíaca, uno de los procedimientos que se podría utilizar es una cardioversión eléctrica, ¿no? Y esto se utiliza un desfibrilador. Cuando se va a utilizar el desfibrilador se pone en modo de sincronizado, y en ese momento, cuando nosotros iniciemos la descarga con el desfibrilador solo va a mandar el impulso eléctrico en el periodo refractario absoluto, que es el mejor ejemplo de la zona de periodo refractario absoluto es la presencia de la onda R, ¿no? Entonces el desfibrilador en este caso va de onda R, entonces, cuando la despolaridad onda R, o sea, en periodo refractario absoluto, ¿no? Entonces aquí en el potencial de acción, igual, el periodo refractario absoluto, ¿no? Ocurre hasta la fase 2-3, ¿no? Y el periodo refractario relativo de la fase 3-4, ¿no? Que es el potencial de acción. No se olviden que cuando hay periodo refractario relativo, significa que algunas células ya están repolarizadas, y si hay un impulso eléctrico en esta zona podría desencadenar un evento eléctrico dentro del corazón, ¿no? Es la génesis de alguna de las arritmias cardíacas, ¿no? ¿Hay alguna pregunta aquí? Doctor, usted, se le escuchó entrecortado lo que fue al inicio de su presentación y no se le pudo entender mucho. O sea, hay que Sí, repetir doctor. todo. Hay una diapositiva que, sobre todo una, no se escuchaba bastante. No se escuchó casi nada, doctor. Sí, o sea, doctor, fue más que todo al inicio, pero ya después como que, o sea, después de una cierta parte ya se lo escuchó bien. O sea, al inicio como que se lo escuchó entrecortado y no se pudo entender. Doctor, creo que es la conexión de su internet. Entonces quedará de tarea para que lo lean ustedes, ¿ya? Porque no voy a regresar a repetir todo, pues, ¿no? Entonces habíamos dicho que la terapia de cardioversión eléctrica, ¿no? Que se usa en algunos pacientes con algún tipo específico de arritmias, sobre todo las arritmias supraventriculares con compromiso hemodinámico, ¿no? Como la fibrilación auricular, una de las terapias de elección es una cardioversión eléctrica, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta cardioversión, en el desfibrilador se pone en modo sincronizado. Este modo sincronizado va a detectar la onda R que representa, que es el ejemplo más exacto de lo que corresponde al periodo refractario absoluto. Entonces, en ese momento,
desfibrilador que estamos generando en ese momento solo va a caer en la onda R, y estamos completamente seguros que no vamos a producir una génesis de una despolarización cardíaca, ya que todas las células están completamente despolarizadas, no hay ninguna en etapa de repolarización. Y es así como se cortan los circuitos eléctricos en las arritmias cardíacas, ¿no? No confundir cardiovisión eléctrica con terapia de desfibrilación, ¿no? La desfibrilación que se utiliza, por ejemplo, en los pacientes con taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o algún tipo de paro cardiorrespiratorio, en ese caso no se pone el desfibrilador en modo sincronizado, ¿no? Solo se pone en modo sincronizado cuando se da una desfibrilación, que no se debe sincronizar el desfibrilador. Entonces este va a captar la onda R, en ese momento a mandar el impulso eléctrico, ¿no? En el panel de alguno de los desfibriladores van a encontrar este botón, ¿no? Que se dice sincronizado. En ese momento se aprieta ese botón, el desfibrilador va a detectar la onda R, ¿no? Y la onda R le va a indicar pues, que es el momento del periodo refractario absoluto y que es seguro producir la descarga en ese momento, ¿no? Y la terapia de cardioversión va a ser efectiva, ¿no? Cuando ocurre la despolarización pues, a nivel cardíaco, esa despolarización se inicia en el nodo sinusal, ¿no? En el nodo sinusal, que es la aurícula derecha, esto Doctor, viaja por los eléctricos dentro, los nodales dentro de la aurícula derecha, para ¿sí? doctor, ¿Sí? disculpe, ¿podría repetir esta partecita que no se le está escuchando bien? Se entrecortó toda esta diapositiva. Va a ser complicado hacer la clase realmente. El impulso eléctrico se produce en el nodo sinusal, se va a producir una despolarización de toda la aurícula derecha por los haces internodales, ¿no? Y posteriormente, o sea, el corazón de la aurícula izquierda. Eso le da pues una importancia en el electrocardiograma a la onda P, ¿no? Cuando nosotros vemos la onda P, vemos una sola onda, ¿no? Pero esta onda está representando tanto la despolarización de la aurícula derecha como de la aurícula. Entonces, este fenómeno se va a utilizar posteriormente para ver los criterios de crecimiento de aurícula izquierda y de aurícula derecha. Cuando nosotros vemos en el electrocardiograma la onda P, vemos la onda P como una onda única, sola, ¿no? Pero dentro de esa onda P existe pues, la despolarización tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda, ¿no? Entonces la despolarización que se inicia en nodo sinusal despolariza primero la aurícula derecha, después la aurícula izquierda. Una vez que se produce eso, sigue el impulso eléctrico por el nodo auriculoventricular, ¿no? Para despolarizar la rama derecha del haz de His, que va a activar el ventrículo derecho, y después el ventrículo izquierdo, ¿no? A través de la rama izquierda del haz de His, que va a activar el ventrículo izquierdo, que es el único que tiene dos haces, ¿no? El haz anterior izquierdo y el haz posterior izquierdo, ¿no? Mientras que la rama derecha de las de His es una sola, única rama que va a producir la activación del ventrículo derecho, ¿no? Entonces es importante saber pues, que en la despolarización de las aurículas existen estos dos componentes, ¿no? Para la mnemotecnia es muy importante reconocer a Don Quijote y a Sancho Panza, ¿no? Don Quijote va a representar a la aurícula derecha y Panza va
representar la aurícula izquierda. Entonces, cuando hay un crecimiento de la aurícula derecha, no va a haber un crecimiento de la onda P hacia arriba, ¿no? Y cuando hay un crecimiento de la aurícula izquierda, ese crecimiento de la aurícula izquierda va a ser a lo ancho, ¿no? Entonces, en crecimiento de la aurícula derecha vamos a ver una onda P alta en amplitud, ¿no? Y cuando vamos en crecimiento de la aurícula izquierda va a haber un crecimiento hacia lo ancho, ¿no? Y va a formar una imagen de onda M en la onda P, que es el que indica el crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Esto para temas mnemotécnicos, para que podamos entender qué es lo que sucede, ¿no? en los pacientes. Normalmente, por ejemplo, la onda P, ¿no? Cuando ya vemos en el electrocardiograma a nivel de D1, ¿no? Es una onda P positiva, francamente positiva, al igual que ABF, ¿no? A veces en D3 podemos ver una imagen bifásica, ¿no? Al igual que en D2 una onda única, ¿no? Entonces aquí, cuando nosotros vemos crecimiento de la aurícula derecha, vamos a ver una aurícula, una onda en D1, onda P alta, ¿no? Y en la onda D2 vamos a ver cómo se desdoblan las dos ondas cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Produciendo una imagen de M, ¿no? Normalmente o antiguamente, pero la única causa que se conocía por estadística era la estenosis mitral que hacía crecer la aurícula izquierda. Entonces por eso se denomina el crecimiento de la aurícula izquierda en el electrocardiograma la forma de la onda P como la onda P mitral, ¿no? Y cuando hay crecimiento de la aurícula derecha que forma una onda P alta se denomina la P pulmonar. Causante del crecimiento de la aurícula derecha son problemas pulmonares, ¿no? El cor pulmonar crónico es uno de los causantes del crecimiento de la aurícula derecha. Entonces se denominan de esa manera, ¿no? Crecimiento de aurícula derecha o P pulmonar, crecimiento de aurícula izquierda o P mitral, ¿no? Por la forma de M que se observa en el electrocardiograma. ¿Está claro ahí? ¿Se ha entendido? ¿Se ha escuchado? Sí, doctor. Ok. Acá en el ejemplo, por ejemplo, vemos como en D1 y D2, en el ejemplo del electrocardiograma, vemos como la amplitud de la onda P es mayor, entonces este paciente tiene crecimiento de la aurícula derecha, ¿no? Y en el panel del lado derecho observamos cómo este paciente tiene un crecimiento en lo ancho de la onda P, formando esta imagen en M, tanto en D1 como en D2, ¿no? Entonces esto significa crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, cuando vemos D3 y B1 en el crecimiento de la aurícula derecha, vamos a ver que la onda P es bifásica, un poco más en el segundo componente un poco más profundo cuando hay crecimiento de la aurícula derecha, pero cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda vemos como en D3 y B1 el segundo componente es más ancho que profundo, ¿no? Es signo de crecimiento de aurícula izquierda. De esa manera, recordando la neurotecnia de Don Quijote y Sancho Panza, podemos entender a qué se denomina onda P pulmonar, cuando hay crecimiento de la aurícula derecha, y a qué se denomina onda P mitral, cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Ahí la P pulmonar, ahí la P mitral, ¿no? Los valores normales pues, de la onda P son alrededor de 0,12 milisegundos, ¿no? Eso significa 3 cuadraditos de ancho del electro del papel milimetrado, cuadraditos de 3 de ancho, 2.5 milímetros como máximo, ¿no? Entonces, esos valores son lo normal. Si encontramos un paciente que tiene crecimiento de la aurícula derecha, entonces vamos a ver que esa onda P va a estar por encima de los 2.5 milímetros, 3, 4, 5, 6, nos va a indicar crecimiento de la aurícula derecha. Y si hay crecimiento de la aurícula izquierda, entonces la onda P va a ser más ancha, o sea, va a tener un valor de 180 milisegundos o 200 milisegundos,
como consecuencia del crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Está claro? Sí, doctor. De una vista superior, ¿no? Para poder entender este crecimiento, pues, tanto de la aurícula izquierda como la aurícula derecha, ¿no? Si nosotros tenemos las precordiales, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5 y B6, estamos viendo al tórax cortado en forma transversal, esta es la columna, este es el peto esternal, ¿no? La disposición de las cavidades tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda, y vemos cómo, por ejemplo, en B1 y B2 vamos a ver que la onda P es bifásica, ¿no? Normalmente, ¿no? Si hay crecimiento de la aurícula derecha, va a haber un componente un poquito más alto del primer componente de la onda P, ¿no? Y a diferencia del crecimiento de la aurícula izquierda, que es el segundo componente, el que se hace un poco más ancho, ¿no? Esto cuando evaluamos la onda y la corriente, mejor en onda P es a 60 grados, ¿no? O sea, en D2. Cuando uno quiere hacer la valoración de crecimiento de la aurícula izquierda o la aurícula derecha, tiene que observar la derivada D2, la derivada bipolar D2, ¿no? Pero hay que conocer cómo se puede observar, pues, la onda P en el electrocardiograma, ¿no? Más o menos para recordar, hacer un parangón lo que habíamos visto, ¿no? Al inicio de la onda P está ocurriendo la despolarización del nodo sinusal. La onda P nos habla de la despolarización de la aurícula izquierda y la aurícula derecha. El intervalo PR nos habla de la despolarización hasta el inicio de la sístole, ¿no? La llegada al nodo AB representa más o menos el intervalo PR más o menos es el que a la BD, y la rama derecha y la rama izquierda, pues es el componente anterior al complejo QRS, ¿no? Que más o menos de esa manera se grafica en el electrocardiograma qué parte del sistema de conducción eléctrico se está produciendo la despolarización, ¿no? Es importante siempre hacer integración de imágenes, ¿no? El electrocardiograma con el ciclo cardíaco para que podamos entenderlo, ¿no? Entonces, los rangos normales en el electrocardiograma, tenemos que un PR, el intervalo PR normal va de 120 a 220 a 200 milisegundos. QRE va de 80 milisegundos, intervalo va de 150 milisegundos. Tener cuidado siempre con el intervalo QT que no necesita ninguna corrección, es aquel que se puede medir en un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 60. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 60, ese intervalo QT no necesita corrección. Cuando el paciente tiene una frecuencia cardíaca o menor de 60 o mayor de 60, ese QT ya no solo puede ser medido normalmente contando los cuadraditos, sino ya se tiene que aplicar el QT, el intervalo QT corregido, que hay diferentes fórmulas y cuando lleguemos a esa parte vamos a desarrollar, ¿no? Son diferentes fórmulas matemáticas que nos dan el resultado del intervalo QT corregido según la frecuencia cardíaca. Entonces, saber, el tips en este caso es que cuando el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 60, ¿no? El QT que medimos, no contando los cuadraditos, no necesita una corrección por frecuencia cardíaca. ¿Está claro esto? Sí, doctor. Perfecto. Preguntas, entonces. Ninguna, doctor. Ok. Entonces, en el electrocardiograma podemos ver que el inicio del QRS hasta el final de la onda T se considera la sístole, ¿no? Tanto el periodo refractario absoluto como relativo está dentro de la sístole.
Y desde el final de la onda T hasta el inicio del QRS tenemos a la diástole. Entonces, nuevamente, integración de imágenes. Saber que en el electrocardiograma podemos determinar de dónde a dónde va la sístole y de dónde a dónde va la diástole. Es una parte práctica, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a ritmo. Hemos visto cómo se calcula la frecuencia cardíaca en paciente regular, ¿no? Que representa la desvalorización de la onda P, cuando hay crecimiento de aurícula derecha, cuando hay crecimiento de aurícula izquierda, ¿no? Cuando es periodo refractario absoluto, cuando es periodo refractario relativo, ¿no? En el electrocardiograma es una que puede ser ritmo, lo mismo que les gusta bailar, qué sé yo, ¿no? Pues el corazón tiene un ritmo y ese ritmo es regular. ¿Qué significa ese ritmo regular? Que la despolarización de los ventrículos, o sea, cada QRS transcurre en un mismo tiempo, o sea, el intervalo RR que nosotros medimos siempre tiene que ser el mismo, y al ser el mismo en distancia podemos hablar de un ritmo regular. Entonces, eso le confiere la principal característica del corazón, que es un ritmo regular. Cuando está en ritmo regular, podemos asumir que la despolarización está ocurriendo en un mismo foco, ¿no? Y para hablar de ritmo sinusal, tenemos que verificar la presencia de una onda P, que seguida de la onda P, esta onda P produce una despolarización, o sea, un QRS efectivo. Entonces, si nosotros vemos una onda P y después, inmediatamente después, un QRS, transcurre esta onda P, este QRS, es el normal, entre 120 a 200 milisegundos, podemos decir que este paciente está en ritmo sinusal, que el foco de despolarización se ha producido en el nodo sinusal. Pero además, para cumplir ese criterio de que es sinusal, esta onda P tiene que ser positiva en D2, D3 y ABF. O sea, tiene que haber una onda P que produce una despolarización ventricular, que eso lo determina la presencia del QRS. Pero esta onda P tiene que ser positiva en D2, D3 y ABF. Si cumple esos criterios, estamos frente a un paciente que se encuentra en ritmo sinusal. El ejemplo aquí, D2, onda P positiva, en D3, onda P positiva, en ABF, onda P positiva, y después de cada onda P hay la despolarización efectiva de un QRS. Entonces estamos frente a un paciente que está en ritmo sinusal. ¿Está claro esto? Así es, doctor. En ausencia de una onda P, o sea, cuando uno evalúa el electrocardiograma y no vemos una onda P, entonces ahí el ritmo, podemos decir que eso ya se hace la descripción semiológica del ritmo, ¿no? O sea, no podemos decir que es un ritmo no sinusal, ¿no? Eso no es la forma correcta. Tenemos que decir es un ritmo irregular, pero ¿qué características tiene esta que es irregularmente irregular, ¿no? Porque no es con distancia en ningún momento, entonces este paciente tendrá un ritmo irregularmente irregular, ¿no? Es un paciente que no tiene una onda P, es un paciente que tiene un ritmo irregularmente irregular, ¿no? Y bajo esas características, ausencia de onda P y un ritmo irregularmente irregular, podemos concluir que este paciente presenta una fibrilación auricular. O sea, si existe el término irregularmente irregular, también existe el ritmo regularmente irregular, ¿no? Generalmente son pacientes que tienen una extrasistolia ventricular frecuente que se produce en un mismo foco y cada 2 o 3 latidos aparece el extrasístole que le da esa forma de irregular, regularmente irregular, ¿no? Cada cierto número de latidos
aparece la arritmia, ¿no? Cada 3 latidos, arritmia, cada 3 latidos, arritmia. Entonces es un ritmo regularmente irregular. A diferencia de este, que es irregularmente está en ritmo regularmente irregular. Es un paciente que tiene un QRS con una onda P que produce despolarización y el segundo complejo no hay onda, o no hay onda P que despolarice. Es un mismo complejo que se repite al segundo latido después de un QRS normal. Entonces este es un ritmo regularmente irregular, ¿no? Cada un latido aparece la B. Y eso le da la característica de regular, de irregularmente irregular. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a practicar. Ahora sí los quiero escuchar, chicos. ¿Están ahí, chicos, o ya se fueron? Sí, doctor. Seguimos, Ok. seguimos. Van a intervenir. ¿Ok? Este es el momento de aprender, ¿no? No tengan miedo de equivocarse. Este es el momento que se pueden equivocar, no están en examen. Y a mí me gusta escucharlos para poder ver hasta dónde han entendido y repetir lo que no han entendido. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién me puede decir qué ritmo tiene este paciente? Nadie se Es un lanza. sinusal. Correcto. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro. Muy bien, Alejandro. Es un ritmo sinusal. ¿Por qué dices que es un ritmo sinusal? Por- O sea, la distancia es igual. Esa es una característica que es rítmico, ¿no? Que la distancia, el espacio RR es el mismo, pero eso no le da el diagnóstico de sinusal, ¿no? A ver quién me ayuda, Alejandro. Por las derivaciones de 2, d 3 y AVF, doctor, donde la onda P es positiva. Y también porque hay onda P antes de todo complejo QRS. Ok. Primero, correcto. En todos los complejos, si uno observa todos los complejos, hay una onda precede un QRS, primero. Y segundo, porque esta onda P es 2 de 3. ¿Cómo te llamabas? Fabián, doctor. Muy bien, Fabián. Entonces, como dice Fabián, este paciente está en ritmo sinusal. ¿Quién me puede decir qué frecuencia cardíaca tiene? Eh, 75, doctor. 75. Muy bien. ¿Por qué? Por la separación de los intervalos, ya que entre cada uno hay 4 cuadraditos y se divide entre 1500. O bueno, 1500 se divide entre el número de cuadraditos. Correcto. Ok, en este caso, por ejemplo, la distancia acá sería 300, 150, 100 y 75. Esa es la forma rápida al golpe de vista. La forma más exacta es contar este número de cuadraditos. Acá hay 5, 10, 15, 20. 20 cuadraditos. 1500 entre 20 es frecuencia cardíaca 75, ¿no? Este paciente, ¿qué ritmo es y cuál es la frecuencia cardíaca?
A ver, una dama, no se lanza una dama. Ya se cansaron, chicos. Doctor, me parece que es igual que el anterior. A ver, ¿qué ritmo es? Sinusal. Es un ritmo sinusal. ¿Por qué es sinusal? Porque, o sea, por la misma onda P, aunque hay algunas derivaciones donde la onda P no se ve, por ejemplo, la B6 no se ve muy bien, pero en D3 se ve positiva, en D2 también está positiva, en OVF también está positiva, y bueno, se podría considerar también que en todas está presente, y la... Bueno, sí, por eso, doctor. Y bueno, sobre la frecuencia, me parece que también hay 4 cuadrados medianos entre R y R. Correcto. Entonces el 75 latidos es un ritmo sinusal, ¿no? Ahora hemos hablado de activación auricular, ahora vamos a ver de activación ventricular, ¿ya? El impulso eléctrico, nace del nodo sinusal, baja por los haces internodales hasta el nodo auriculoventricular, y del nodo auriculoventricular baja por el haz de His, ¿no? Por aquí, y va hacia la rama derecha y hacia la rama izquierda del haz de His para producir la activación de los ventrículos, ¿no? En el ventrículo izquierdo tiene dos fascículos, el fascículo anterior izquierdo y el fascículo posterior izquierdo, ¿no? Entonces, el fascículo anterior va a producir la despolarización a nivel del septum, ¿no? Y el fascículo posterior izquierdo de la cara lateral del ventrículo izquierdo. Y la rama izquierda en sí, pues toda la cara anterior, anteroapical del ventrículo izquierdo, ¿no? Eso va a generar algunas fuerzas de despolarización, algunos vectores, que son los que van a contribuir en la génesis de los complejos QRS en las derivadas precordiales, ¿no? Esta activación ventricular es muy peculiar en el lado izquierdo, que tiene tanto la rama, el fascículo anterior como el fascículo posterior, y eso no se observa, por ejemplo, en la rama derecha, donde solo hay una única rama grande, ¿no? Saber que el fascículo anterior, los músculos papilares, ¿no? El fascículo de extensión apical, centroseptal e inferior, ¿no? Y el fascículo posterior se distribuye el músculo papilar de la válvula apical posterior inferior, el septo y la cara postero-basal del ventrículo izquierdo, ¿no? Es como se distribuye esta activación en el lado izquierdo, ¿no? Esto va a producir una a nivel del septum intervenir. Posteriormente, la activación del septum va a ir creciendo y se va a activar la parte más distal del ventrículo derecho, ¿no? Después de despolariza todo el septum interventricular, para el ápex tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, y lo último que se activa son las bases, o sea, tanto la válvula mitral como la válvula tricúspide son lo último que se activa en el ventrículo izquierdo antes de producir la sístole ventricular, ¿no? Entonces, esto va a producir unas fuerzas vectoriales de despolarización que van a van a contribuir a la génesis de los complejos QRS en las derivadas precordiales. Por ejemplo, en B1, lo primero que observamos es esta onda R tan pequeña, lo que significa esta onda R pequeña es la despolarización a nivel del septum. El B1 observa como una pequeña vector de despolarización se le acerca, por eso es positivo. Entonces en B1 la onda R
es pequeña positiva, ¿no? La onda S indica la despolarización de la cara lateral del ventrículo izquierdo, que es más grande. Imagínense, han visto en anatomía cómo es el ventrículo izquierdo, la cara lateral es más gruesa, y al ser más gruesa, el tiempo de despolarización es mayor, como a nivel de B1 observa cómo se aleja el vector de despolarización en la cara lateral, por eso en B1 la onda S es más profunda. Entonces en B1 la onda R es pequeña y la onda S es profunda, a diferencia de B6, por ejemplo, ¿no? B6 es completamente lo opuesto a B1. El primer componente de despolarización es la onda septal, que en B6 se observa como la onda Q pequeñita, que significa que el vector de despolarización a nivel del septo se aleja cuando uno toma como referencia B6 el electrodo B6 se aleja, es como se acerca el vector de despolarización de la cara lateral del ventrículo izquierdo, entonces lo que produce una onda R positiva, ¿no? Entonces, la progresión de despolarización del ventrículo izquierdo en las precordiales, en las derivadas precordiales, es muy sui generis, ¿no? En B1 la onda R es pequeñita, va creciendo un poco más en B2, en B3 la onda S, que es profunda en B1, se va reduciendo, para en B4 tener algo de onda S, B5 y B6 tener una onda Q y una onda S pequeña, ¿no? Que indican pues la despolarización de la activación ventricular. Entonces esta imagen, esta progresión de las derivadas precordiales, es importante que ustedes ya las memoricen, si quieren el término, porque es una progresión normal en un paciente, ¿no? Ya vamos a ver cuando entremos a patología, a ver cómo se van alterando estos patrones normales, y ya uno a través del golpe de vista de observar cómo se comportan los complejos QRS en las derivadas precordiales, uno puede asumir que el paciente tiene tal o cual patología, ¿no? Pero la génesis de activación del ventrículo izquierdo es como se mencionaba, ¿no? Esta es la cara lateral del ventrículo izquierdo. Vemos cómo ese vector de despolarización se acerca en B6, por eso vemos una onda R alta, ¿no? Profunda, y por el componente de la cara lateral que se acerca hacia el vector B6, ¿no? Y vemos cómo a nivel septal, que el septum es más pequeñito, produce una onda de despolarización pequeñita que corresponde a la onda Q negativa pequeña a nivel de B6, ¿no? Los valores normales, ¿no? En este caso del QRS, cuando se produce una despolarización a nivel del nodo sinusal y baja por todo el sistema de conducción eléctrico, ahí la duración de un QRS normal es de 80 a 120 milisegundos. Cuando la velocidad de despolarización es más lenta, y eso se produce en los bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, hemibloqueo anterior izquierdo, hemibloqueo anterior derecho, estos bloqueos producen un enlentecimiento de la despolarización de los diferentes segmentos. Entonces ahí vamos a observar cómo el QRS se hace más ancho, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, doctor. Ok. Observamos en este electro cómo se produce la activación a nivel ventricular, ¿no? Una onda R pequeña en B1 con una onda S más profunda en B1, y cómo paulatinamente, a medida que va progresando las derivadas, en B2 la onda R es más profunda, la onda S la onda R un poco más alta y la onda S menos profunda. En B3 y B4 es casi isodifásica, la onda R con la onda S casi son del mismo tamaño. En B4 es más ostensible, esto más claro, ¿no? de observar, y en B5 y B6 vemos como la onda R es más alta y la onda S
cada vez es menor, ¿no? Indica la activación ventricular vista por los diferentes derivadas de B1 a BC, derivadas precordiales, recordarlo siempre, ¿no? Al igual que este paciente, observamos cómo va la progresión de la onda R, en uno más pequeña va creciendo la onda R, y va disminuyendo la onda S, tan es así que de B5 y B6 casi no hay onda S, ¿no? Es la progresión normal de la onda R, más pequeña en B1 y más alta en B6, y la onda S más profunda en B1 y casi ausente en B5 B6. La progresión normal de activación de los ventrículos le dan esas características al QRS, ¿no? También se va a determinar el eje, ¿no? El eje lo da el vector de despolarización mayor, ¿no? En este caso, encontramos un vector de despolarización tanto en las aurículas como en los ventrículos, ¿no? Y podemos nosotros determinar el eje en el cual se está produciendo la despolarización ventricular, ¿no? Y a través del análisis del eje uno puede determinar que hay una desviación del eje tanto a la izquierda como a la derecha, producto generalmente de crecimiento de las cámaras izquierdas o derechas, ¿no? Cuando crecen las cámaras derechas, el eje se va a desviar a la derecha; cuando crecen las cámaras izquierdas, el eje se desvía a la izquierda. Entonces, por eso es importante determinar el eje, ¿no? En las derivadas del plano frontal, ¿no? No olvidar que de 1 se ocurre a 0 grados, ¿no? Las derivadas bipolares, de 2 a 60 grados, de 3 a 60 grados de D2, ¿no? ABF a 90 grados, ABL a 30 grados y ABR a menos 30 grados. Son todas las derivadas precordiales que se presentan, ¿no? Y el vector de mayor despolarización ocurre en D2, o sea, a 60 grados. Todos los pacientes que no tienen patología, que tienen corazones sanos, tienen el vector de despolarización en D2, o sea, a 60 grados. Eso es lo normal. Y lo da generalmente la pared libre del ventrículo izquierdo, que tiene un diámetro mayor que el septum, hace que el vector de despolarización se calcule a 60 grados en todos los pacientes que no tengan patología, ¿no? Hablamos de positivo porque es importante hablar de entender esto cuando dicen es una onda positiva, es una onda negativa, ¿no? Cuando tenemos la línea isoeléctrica y todo lo que está por encima de la línea isoeléctrica se va a denominar positivo, y todo lo que está por debajo de la línea isoeléctrica se va a denominar negativo, ¿no? Por ejemplo, la onda R es positiva porque se encuentra por encima de la línea isoeléctrica, y la onda S en este caso es negativa porque se encuentra por debajo de la línea isoeléctrica, ¿no? Cuando queremos calcular el eje, es importante saber que se hace un cálculo matemático algebraico entre la sumatoria de la onda R con la onda S. Como la onda S es negativa, entonces acá hay una suma algebraica. Por ejemplo, en este ejemplo, tenemos que la onda R tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cuadraditos, y que la onda S tiene 1, 2, 3, 4. Entonces la suma algebraica en este paciente que tiene 13 de onda R y 4 de onda S, significa que la suma algebraica es 13 menos 4, entonces va a ser 9 en este paciente. Entonces esta onda tiene un valor de 9 positivo, ¿no? Medimos la altura de la onda R, 13, medimos la profundidad de la onda S, 4,
y la resta sale 9, no 11. Entonces, cuando queremos ver, nosotros tenemos que fijarnos en dos derivadas. Una es D1 y la otra es ABF. ¿Por qué entonces deriva? Porque normalmente, como les he explicado, el vector de despolarización se encuentra a 60 grados. Entonces tenemos que tomar como referencia dos derivadas que estén enmarcando el vector de despolarización normal. Estos son D1 y ABF. Entonces, si yo me quiero fijar cuál es el eje en mi paciente, tengo que fijarme en esas dos derivadas, D1 y ABF. Cuando D1 es positivo, ya sabemos a qué se refiere cuando es positivo, y ABF es o sea, aquí quiero o sea, se encuentra aquí D1. Y ABF es negativo, o sea, no está allá abajo, sino hacia acá arriba, ¿no? Entonces el eje se encuentra entre 0 y menos 90 grados, o sea, en el cuarto cuadrante. Aquí. Cuando D1 es negativo, o sea, ya no se encuentra acá D1, sino se encuentra en este lado, su contraparte, D1 es negativo, y ABF es positivo, se encuentra en su mismo sitio aquí, ¿no? ABF positivo, entonces el eje se encuentra en el segundo cuadrante, o sea, entre 90 y 180 grados. Cuando es negativo, o sea, se encuentra aquí D1, y ABF también es negativo, se encuentra aquí ABF, entonces el eje se encuentra indeterminado entre 180 y menos 90 grados, se denomina eje indeterminado. Entonces esta es la forma práctica como uno puede determinar el eje en un paciente en el electrocardiograma. ¿Está claro esto? Sí, doctor. Doctor, una pregunta. No pude escuchar bien cuando habló la parte de restar la onda Ok, R con la onda C. Esa parte en que restó 13 menos 4 y salía 9. ¿Para qué se usaba eso? barro 9 positivo, o sea que esa onda es positiva, ¿no? Para entender este cuadro, cuando digo que es positivo y cuando digo que es negativo. Póngase en el caso de que la onda R haya salido en 4 y la onda S en menos 8. Menos 8, ¿cuánto es? Es menos 4. Entonces, en ese caso, esa onda es negativa para poder entender este cuadro. Cuando digo que es positivo y cuando digo que es negativo. ¿Está claro? Sí, doctor. Primer cuadrante, cuarto cuadrante, cuando es, vamos a ver, D1 positivo y ABF positivo, D1 positivo y ABF positivo, primer cuadrante. D1 positivo y ABF negativo, o sea, D1 positivo y ABF negativo se encuentra en el cuarto cuadrante. D1 negativo, o sea, D1 hasta ese lado, y ABF positivo hacia abajo, está en el segundo cuadrante. Y D1 negativo y ABF negativo, D1 y ABF negativo, es indeterminado. Esa es la forma como determina. Muy bien, acá tienen el ejemplo. Quiero que me digan qué ritmo es, qué frecuencia cardíaca tiene y dónde está el eje. El eje estaría en el primer cuadrante, doctor.
Primero dime qué ritmo es, qué frecuencia cardíaca tiene y cuál es el eje. Doctor, es un ritmo sinusal. Bueno, por las mismas cosas que dijimos antes, la frecuencia cardíaca está entre, así, el método que sale a la vista está entre 75 y 100, y arriba dice 90 de frecuencia cardíaca, así que me cuadra. Y me parece que está Correcto. en el segundo cuadrante, porque en la de En el D1, segundo, sí, doctor, que en de uno, D1 la suma es negativa por la onda S profunda, y en AVF es positiva. correcto. Entonces, para eso sirve el tema, ¿no? Que hayan visto la suma algebraica, para determinar qué complejo es positivo y qué complejo es negativo. Que precede a un complejo QRS, es positivo en D2, D3 y ABF, entonces este es un ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca al golpe de vista es casi 100 latidos por minuto, ¿no? Si uno cuenta el número de cuadraditos, hay 5, 10, 12 cuadraditos, más o menos 90, ¿no? Y el eje lo determinamos mirando D1 y ABF. En D1, la suma algebraica, en este caso la onda R mide 5 cuadraditos, positivo, y la onda S mide 5, 10, casi 15 cuadraditos negativos, entonces 5 menos 15 sale menos 10, entonces este en D1 es negativo. Ahora vamos a ABF, la onda R mide 5 cuadraditos, y la onda S mide 2 cuadraditos, o sea, 5 menos 3, entonces ABF es positivo. Entonces, cuando D1 es negativo y ABF es positivo, el eje se encuentra en el segundo cuadrante, ¿no? D1 negativo aquí, ABF aquí, entonces el eje se encuentra en este cuadrante, o sea, en el segundo cuadrante. Una rotación horaria, si el eje se encuentra normalmente en D2 y ahora está en este paciente, perdón, en D1 y en este paciente ha virado a D2, hay una rotación horaria, ¿no? Se ha movido siguiendo las manecillas del reloj, esa rotación, y podemos decir que este paciente se encuentra el eje en el segundo cuadrante, o sea que hay una desviación a la derecha del eje. ¿Cuál es la razón por la cual este paciente tiene desviación del eje a la derecha? Uno observa, pues, observamos cómo es el complejo, cómo el complejo, en la B1. Habíamos hecho eso en la primera clase, ¿no? Quiero que nombren a B1. ¿Cómo lo nombrarían? RS, doctor. Bueno, R minúscula, S mayúscula. R minúscula, que sería esto, S minúscula, que sería esto, y R mayúscula, que sería esto. Entonces este complejo es un R, S, R, ¿no? Esa es una imagen de bloqueo de rama derecha. La razón tiene su eje en el segundo cuadro de bloque, R pequeña, profunda, es S pequeña también, una R mayor, y recién aparece la onda T en este nivel, ¿no? Entonces, este es un RSR, es imagen de bloqueo de rama derecha. La razón por la cual el paciente tiene desviado el eje a la derecha. A ver, este paciente, ¿qué ritmo es? ¿Qué frecuencia cardíaca? ¿Y dónde está el eje?
¿Quién se lanza? ¿Están ahí, chicos? Sí, estamos, doctor. A ver, lanza, hijo. Tú mismo eres. No sé si... Bueno, la onda P, doctor, no la puedo observar. Bueno, en la primera deriva, en D1, sí la puedo observar, pero por ejemplo en ABF, creo que no se observa. Entonces no podría decir si es sinusal o no a simple vista. En cuanto a la frecuencia cardíaca, más o menos debe estar a unos 80, 78 latidos por minuto. Y en cuanto al eje cardíaco, creo que está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. Sí. Ok. A ver, ¿es sinusal o no es sinusal? Es positivo en D2, la onda P, aquí está la onda P en D2, en D3 acá está la onda P positiva, en ABF acá está la onda P positiva. Y en cada onda P le sigue un QRS efectivo. Entonces está en ritmo sinusal. Primer punto es un ritmo sinusal. Segundo punto, la frecuencia cardíaca. A ver, más o menos 300, 150, 100, 75, 60, 55 latidos más o menos, ¿no?, de frecuencia cardíaca. Si uno comienza a contar los cuadraditos, 5, 10, 15, 20, 25, 22, 28 cuadraditos más o menos. Si uno hace, que se llama la división, es 1500 entre 28, y sale 54 latidos, ¿no? 54 latidos. El D1, la suma algebraica de R con S, sale que es positivo. ABF, la suma algebraica de la R, que es pequeñita, de un cuadradito, menos la S, en este caso que tiene como 7 cuadraditos, sale que ABF es negativo. Entonces, D1 por ya negativo, el eje se encuentra desviado hacia la izquierda, ¿no? O sea, vamos a ver acá. D1 positivo y ABF negativo se encuentra en el cuarto cuadrante, ¿no? O sea que el eje se encuentra aquí, ¿no? Normalmente el eje se encuentra en D2, como ha mirado hacia acá arriba, hay una rotación antihoraria, ¿no? Tiene un hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Razones para las cuales este paciente esté desviado el eje a la izquierda, observamos, ¿no? A ver, ¿cómo es B1? ¿Cómo denominarían B1 en qué se llama en este paciente? ¿Cuál sería la nomenclatura? Doctor, una pregunta. En este caso, ¿B1 está invertido o está normal? No, está normal. Este es un B1 normal. No, o sea, no hay cambio de cables, no está invertido. Eso es, Es que, o o sea, sea, no como, es un electro en un paciente normal, ¿no? Dime, claro, o sea, dime. pero está hacia abajo, porque la onda T está hacia abajo, es negativa. O sea, Entonces, es la, una R, es
R, ¿no? Y la onda T es negativa, R es R, o sea, tiene un bloqueo de rama derecha. Entonces hay unos ramas, analizamos como es D2, hay una S profunda, D3, una S profunda, B5, una S profunda, B6, una S profunda. Entonces esto es un hemibloqueo anterior izquierdo, razón por la cual el eje se ha desviado a la izquierda, ¿no? No se asusten, eso poco a poco, estamos haciendo la interpretación del electrocardiograma, cuando lleguemos a esa parte ya van a saber, darse cuenta por qué el paciente tiene el eje desviado a la izquierda, ¿no? Pero en este caso, este paciente tiene el eje de la razón de lo que está. No me refiero a lo del eje, por si acaso, ¿no? Preguntas. Bueno, seguimos con la interpretación del electro normal. Tenemos los segmentos, ¿no? El segmento no contiene ondas. El segmento ST va desde el final de la onda S al inicio de la onda T. Es muy importante la valoración del segmento ST porque es uno de los segmentos, ese es el segmento que se altera en los síndromes coronarios agudos, ¿no? Cuando hay la clasificación del segmento de los infartos, y ya han escuchado, es un síndrome coronario con ST elevado, se dice que este segmento está por encima de la línea isoeléctrica, ¿no? Cuando escuchamos que es un síndrome coronario ST no elevado, significa que el segmento ST está por debajo de la línea isoeléctrica. La onda T, que nos habla de la repolarización, es una onda T positiva en todas las derivadas. La única derivada que tiene complejos negativos normalmente es ABR, ¿no? Tiene onda P negativa, QRS negativo y onda T negativa. El resto de las 11 derivadas, tanto las 6 bipolares las 5 bipolares más las 6 precordiales, los complejos, la onda T es positiva, ¿no? Es positiva la onda P, ¿no? Es importante determinar aquí el punto J, ¿no? Que está señalado ahí con una flecha, que es la unión del final de la onda S con el inicio del segmento ST, y ese punto J es el que nos va a determinar dónde se encuentra el punto J, nos va a determinar cuando el paciente tiene un síndrome coronario ST elevado o un síndrome coronario ST no elevado, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Claro. Creo que ninguna, doctor. Ok. Entonces, en la patología isquémica, los síndromes coronarios se dividen en elevación del segmento ST y en ST no elevado, ¿no? Entonces, esta división está hecha por los electrocardiográficos, ¿no? Síndrome coronario agudo, usamos el electrocardiograma como diagnóstico y lo dividimos este síndrome coronario sin elevación del segmento ST y con elevación del segmento ST, ¿no? El tratamiento de estos pacientes sin elevación del segmento ST, terapia antitrombótica isquémica precoz, en cambio el ST elevado es terapia de revascularización, sea a través de angioplastía o sea a través de una trombolisis, ¿no? Es importante conocer por qué hay estas dos divisiones, ¿no? Que están hechas en base a los hallazgos del electrocardiograma, ¿no? El EKG aquí entonces forma un rol importante
en la clasificación de los síndromes coronarios sin ST elevado y con elevación del segmento ST, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Observamos este paciente, como es de 2, como es de 3, ¿no? Como es ABF, tiene un supra-nivel, observa el punto J, que es la unión del final de la onda S con el inicio del segmento ST, ahí está el punto J. Si uno hace la línea isoeléctrica, se encuentra por encima de la línea isoeléctrica unos 4 o 5 milímetros, entonces este es un supra-desnivel del segmento ST que se observa en D2, D3, ABF, B1, B2, B3, hasta B4, B5, incluso hasta B4 claramente, ¿no? Entonces es un síndrome coronario ST elevado, ¿no? Ahí vemos el punto J aquí, ¿no? Que está por encima de la línea eléctrica, entonces este paciente tiene un síndrome coronario ST elevado, ¿no? Ahí el punto J, entonces estamos frente a un ST elevado. A diferencia de este paciente, por ejemplo, que tiene un D2, un D3 y un ABF, con B3, B4, B5, B6, donde el punto J está por debajo de la línea eléctrica. Entonces este paciente probablemente sea portador de un síndrome coronario ST no, ¿no? Entonces de ahí la importancia, ¿no? Aquí, punto J, ¿no? La unión de la onda S con inicio del segmento ST, en este caso acá está la línea isoeléctrica, y el punto J está por debajo de la línea isoeléctrica, está 1, 2, 3, 4, 5. Tiene un ST deprimido en 5 milímetros. Entonces este paciente probablemente tenga un síndrome coronario ST no elevado, ¿no? La onda T, habíamos visto que la onda T es positiva en 11 derivadas, 5 precordiales y 6, perdón, 5 bipolares y 6 precordiales, ¿no? Y llama la atención, por ejemplo, en este paciente que tiene una onda T negativa en D1, en D2, D3, en ABF, en B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿no? Es una onda T simétrica, profunda, ¿no? Entonces esto es patológico, ¿no? Entonces, dependiendo del cuadro clínico del paciente, en este caso si tiene dolor de pecho, puede ser un paciente que tiene un síndrome coronario ST no elevado, ¿no? Si es un paciente que está cursando con un ACV, por ejemplo, agudo, estos son cambios recíprocos eléctricos en presencia de un ACV isquémico grande, ¿no? Lo que se llaman las ondas T neurológicas, ¿no? De los pacientes, dependiendo del cuadro clínico que tengan. No olvidarse nunca, ¿no? Esto, en paréntesis, que nosotros no vemos electrocardiogramas, hemoglobina, radiografía, nosotros vemos pacientes, ¿no? El cardiograma sigue siendo un examen auxiliar, se apoya mucho en la clínica, o sea, lo que uno analiza en el electrocardiograma tiene que ser derivado de un análisis que se ha hecho desde el punto de vista clínico para entender e interpretar en forma adecuada el electrocardiograma. Hay diferentes trastornos que pueden llevar a alteraciones en la onda T, ¿no? Ondas T isquémicas, como hemos visto en un síndrome coronario ST no elevado, secundarias a procesos isquémicos grandes a nivel neurológico, metabólicos, ¿no? Como es en el caso de la hipercalemia, ¿no? Un potasio elevado. En el electrocardiograma se va a observar como un QRS ancho más un onda T alta, ¿no? Típico pacientes que hipercalemia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Muy bien. Entonces, el cálculo de intervalo QT es importante. ¿Por qué es importante? A ver, ¿quién me dice por qué es importante saber el intervalo QT? ¿Por Porque qué? indica la duración de toda la sístole. No sabría explicarlo. Ya, pero ¿qué implicancia tiene eso?
No es para ver lo que son las arritmias, Correcto. ¿Por qué motivo? porque se acorta la diástole y el corazón solamente trabaja con sístole y no tenemos relajación, creo. Al punto, el QT, o sea, esta distancia, el QT, se prolonga. Si se prolonga, lo que estamos haciendo es prolongando el periodo refractario relativo. O sea, la probabilidad de un impulso eléctrico y genere una arritmia maligna es muy alta. Por eso es importante determinar el QT. Mientras más largo es el intervalo QT, la probabilidad de arritmias malignas, la posibilidad de muerte súbita es muy alta, ¿no? Por eso existe el síndrome de QT largo, ¿no? Que se asocia generalmente a taquicardias ventriculares, ¿no? Los fenómenos farmacológicos que prolongan el QT, esos pacientes están en riesgo de la génesis de arritmias malignas, ¿no? En la época actual, por ejemplo, que se llama en el COVID, estamos viendo mucho que el COVID per se prolonga el intervalo QT y mucha de la terapia que se empleó al principio, como la hidroxicloroquina, la acitromicina, producía un incremento mayor del QT y la probabilidad de desarrollar a los pacientes de arritmias malignas era muy alto, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer cómo medir el intervalo QT, ¿no? Porque está asociado a la génesis de arritmias malignas, ¿no? Entonces, cuando tenemos, habíamos dicho, cuando tenemos una frecuencia cardíaca de 60, midiendo, contando el número de cuadraditos, el intervalo QT era más que suficiente, ¿no? O sea, no necesitaba una corrección del QT en función a la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60 o mayor de 60, el QT corregido que se llama, ¿no? Y el QT corregido no es otra cosa que el QT medido en número de cuadraditos dividido entre la raíz cuadrada del espacio RR calculado en segundos, ¿no? Uno mide, por ejemplo, a efectos del que se llama del ejemplo aquí, si uno mide el QT en cuadraditos sale 320 milisegundos, ¿no? En un paciente que tiene una frecuencia cardíaca mayor a 60, en este caso tiene casi 100 latidos por minuto el paciente, entonces como es mayor de 60, tenemos que hacer el cálculo del QT corregido. Entonces el QT medido, 320 milisegundos, entre el intervalo RR, en este caso son 600 milisegundos o 0.6 segundos, entonces a eso se le saca la raíz cuadrada, ese resultado se divide en 0.32 y se va a observar que este paciente tiene un QT corregido de 410 milisegundos por una frecuencia cardíaca por encima de 60. La importancia de saber calcular el QT. Hay diferentes fórmulas, ¿no? para calcular el QT, ¿no? La más usada es la de Basset, que es la que hemos visto hace un momento. También se utiliza la Fredericia de Framingham, que son las más comunes, ¿no? Y hay una serie pues, de otras fórmulas que se usan para el cálculo del QT corregido, ¿no? Para efectos prácticos, ustedes deben memorizar solo las tres primeras, cómo se hace el cálculo del QT corregido a través de la fórmula de Basset, a través de la fórmula de Fredericia y a través de la fórmula de Framingham, ¿no? La de Basset es la que hemos visto, el QT corregido es igual al QT medido entre la raíz cuadrada del espacio RR calculado en segundos, ¿no? Fredericia es el QT corregido, va a ser igual al QT medido entre la raíz
cúbica del espacio expresado en segundos, ¿no? Framingham es el Qt corregido va a ser igual al Qt medido más la diferencia entre 1 y el espacio de RR, y eso multiplicado por una constante que es 0.154, ¿no? El resto de las fórmulas, como ven, son varias, pero las más utilizadas son las tres primeras, que se deben usar cuando el paciente tiene frecuencias cardíacas por debajo de 60 o tiene frecuencia cardíaca por encima de 60, ¿no? Cuando el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 60, el QT que se mide no necesita corrección, ¿no? Eso es importante conocerlo, porque es génesis, pues, de arritmias malignas, ¿no? Y es importante saberlo, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Doctor, ¿usted cree que se pueda dejar la clase hasta aquí? Porque en 10 minutos tenemos No, examen de medicina. ¿Tienen examen? Sí, Ok, doctora, Sí, a doctor. las 10 de la noche tenemos examen. No sé si la podamos listo. cortar y continuar a la siguiente. Sí, sí, sí. Entonces nos quedamos aquí y vemos la siguiente clase el próximo viernes. Dios mediante, espero que sea en la mañana, porque es muy complicado por el tema de la señal de internet, hacer clases a esta hora, pero vamos a ver cómo sale eso, ¿no? Entonces nos vemos el viernes 23 a las 10 de la mañana, ¿ok? Está bien, Sí, doctor. doctor. sí, Gracias. doctor. Hasta luego, doctor. Chao chicos, adiós. Hasta luego, doctor. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego.